octavo episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Magia Estudio Te Habla y con cambio de sintonía, que era algo que me había propuesto hacer para el inicio de la temporada, pero que por A o por B pues lo había dejado de estar. Y tampoco había encontrado yo cuál era la música exacta que me gustaría tener hasta que me di cuenta de que una de las canciones que escucho regularmente y que encima está conectadísima con los proyectos de la tienda venía, vamos, como anillo al dedo. Es la canción del Cuélebre de Víctor Manuel, en una versión esta que canta en la Universidad Laboral de Gijón, que además la canta en asturiano y está guapísima. Y además ya sabes que el Cuélebre es el nombre de la revista gratuita que hago de vez en cuando, de forma esporádica, y que también me doy cuenta de que ya va siendo hora de ponerme con el siguiente, que creo, si no me equivoco, que es el número 5. No tengo yo muy claro cuál va a ser el tema, y quizá una revisión también de revista de estas que hago, o a lo mejor sacar alguna cosilla de un libro antiguo, o no sé si retomar también otra idea que tengo siempre en la cabeza, que es hacer una traducción poco a poco de algunos capítulos o del libro entero del Robert Houdin, pero comentada y con versioncillas. Es una de esas cosas que tengo siempre en el fondo de la cabeza hacer y quizá un poco por fascículos en el Cuélebre no sería una mala idea, ¿no? Tenerlo un tiempo como temático. No lo sé, o quizá también sea demasiado largo. Bueno, hay demasiadas cosas que uno se pierde, pero vamos, que tengo que ponerme a hacer el Cuélebre. Y además, también otra de las cosas que pensaba era poner un proyecto que tengo en mente desde hace tiempo, que es hacer un curso gratuito, ese por supuesto, no sé si en vídeo, quizá para retomar también las cosas de YouTube de otra manera, sobre cómo escribir un libro de magia de cero a final. De hecho, además, una cosa de esas vamos a hablar hoy en el tema principal del podcast, pero me apetecía hacer algo sobre una guía de estilo de texto, un sistema de maquetación básico, además ahora la suite de Affinity está gratuita porque la compró Canva y nosotros maquetamos con el Affinity Publisher y así que ahora ya no hay excusa, ya no hay que piratearse ahí el InDesign si quieres hacer los libros. Bueno, pero eso, tiempo al tiempo que ya iremos hablando de esos asuntos. Estas semanas andamos como siempre, parece que lo digo, pero bueno, que es así, muy liados por el cambio que se viene a la tienda, que además lo estoy preparando un poco para que pueda gestionar un espacio de grabación porque me gustaría añadir alguna cosilla extra a los productos de la tienda para sumar al texto de las descripciones, quizá una pequeña reseña de voz, como una descripción rápida de un minutillo, enseñando pues la caja del producto y estas cosas, y necesito un sistema de grabación que sea muy rápido, muy apañado y muy directo, ¿no? Que pudiera coger y ponerme y darle candela a eso. También un poco para hacer otras explicaciones, volver un poco con fuerza las traducciones de los explicaciones de los juegos de un formato rápido. Así que estoy también dando vueltas a cosas de iluminación, practicidad a la hora de hacer esto, un montón de cosas por el estilo. Y también estoy en fase de darle un aventón a la publicidad de los Secret Files, que la verdad que como siempre estoy contento con el ritmo que lleva, me cuesta mucho el ver cómo exponerlos para que tanto la gente que no se haya atrevido a dar el paso se anime a probar un mes, como, y una cosa que me parece más importante, gente que haya estado hace varios años, incluso cuando la plataforma estaba en la otra página web y estuviera y lo dejara por los motivos de la vida, se anime a pasarse un mes, que una de las cosas que yo facilito mucho es el darse de alta y darse de baja, que uno se podría dar de alta un par de meses, darle un poco de caña a la plataforma y darse tiempo después. Pero bueno, esto es pensar en voz alta. Pero ya un poco yendo al contenido del podcast de hoy y relacionándolo un poco con esta parte publicitaria, hoy acabo de subir una clase de GEA del curso de drama en la estructura mágica y tiene un juego que se llama Pasado, Presente y Futuro, que me parece que tiene una cosa genial. Hace unos podcasts hablaba de las predicciones como formato, cómo utilizarlas, cómo sacarlas contexto. Y de repente, y mira que el curso de GEA ya lo había hecho y el Material Studio lo conozco, pero este recurso se me había pasado completamente por alto y me parece interesantísimo y yo desde que me puse a preparar la clase para subirla y esto, dándole vueltas de mil y una formas. Mira qué tonterías, qué cosas le pasan a uno por la cabeza. Que de repente te encuentras eso como una epifanía que ya había vivido, pero quizás no había tenido la cabeza puesta en ese tema. Gea plantea un juego que en realidad es muy sencillo porque deja una predicción de emergencia en la mesa debajo del tapete, da a elegir una carta, se da la vuelta y no es la carta que debía ser, eh, da otra, no la encuentra y dice, bueno, nada, tendré que tirar de la emergencia, el espectador abre y lo que pone en el papel es que la carta que se dio la vuelta es la J de picas, pues tiene que haber dado la vuelta el 2, que la que tenía que haber encontrado tenía que haber sido la que tenía que haber adivinado tendría que haber sido el 3 de diamantes en vez del otro que nombró, y
y esto es lo que me parece interesantísimo, que la siguiente carta que se elija va a ser el 8 de corazones. Y después el espectador elige una carta y es el 8 de corazones. Claro, no, va a ser de otra manera. Pero qué interesantísimo es este asunto, ¿no? De reconstruir la predicción. Qué maravilla. Y qué genialidad, ¿no? El tema de coger una predicción y tomarla de tal manera que nos coja lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. De esa manera, cuando nosotros la desvelamos, todavía quedan acontecimientos por pasar. ¡Qué genialidad!, ¿no? Porque cuando planteamos una predicción, generalmente, bueno, por lógica, ¿no? Porque tampoco cabe otra cosa más, es que hago todo el juego, abro el papel y pone lo que iba a ocurrir. Y eso entra en el marco de expectativa de los espectadores y por eso muchas veces tenemos que luchar para encontrar cuál es la mejor manera de que ese drama pues tenga sentido, pero no vuelvo a ello, que ya lo hablé muy a fondo. Sin embargo, el que una predicción que se pueda leer el principio y cubra eso, pero avance más allá, es potentísima, ¿no? Porque se genera una de estas tramas habituales en el cine, ¿no? O en las novelas o en los videojuegos, que es el falso final, cuando crees que ha ocurrido lo que tenía que ocurrir, pero de repente se abren las puertas del universo y se empieza a desarrollar el verdadero drama del efecto, que es en unas condiciones totalmente nuevas que además nos pilla por sorpresa porque nos habían generado una serie de expectativas que iban en un determinado camino y de repente ¡choc!, eso se trastoca y va en otra forma completamente distinta, ¿no? Pasa del pasado, me gusta además mucho esa idea de Gea, ¿no? Que es en el pasado lo que acaba de ocurrir y el futuro después. Pensaba un poco en este término, en buscar una predicción o un sistema en el que pudiera tener algún papel y el espectador, yo fuera haciendo juegos y pudiera leerla en cualquier momento del juego, ¿no? Y que yo tuviera adivinado todo lo que ha ocurrido y va a ocurrir hasta el final, y alguien pudiera leerla al final, de tal manera que toda la predicción transcurriera en pasado, o pararme en un momento dado e ir pasando hojas de una libreta, por ejemplo, ¿no? Hasta el acontecimiento actual. Y enseñar que en las hojas siguientes se puede seguir avanzando y va a ocurrir. De tal manera que la libreta sea una predicción, de tal manera que es como si estuviéramos leyendo un libro sobre lo inamovible. Y un día te hablaré también de eso, porque es una de estas cosas que últimamente me llevan también por el camino de la amargura a nivel de discusión interna, y es que tengo la sensación de que en esta cosa de la predicción, ¿no? En esta cosa que te digo, de que en una libreta esté hasta lo que ocurre ahora y luego sigamos narrando hacia el futuro, en que viendo como historias de cine y de literatura pensaba en que todo no deja de ser un caso de determinismo, ¿no? Empezamos a leer un libro, que hagamos lo que hagamos, queramos lo que le ocurra a los protagonistas va a ocurrir de una determinada manera, lo mismo en las películas. En los videojuegos ya se empieza a explorar un poco eso y quizá en la magia podamos también pelearlo un poco, pero bueno, eso es territorio muy profundo que todavía me queda mucho por pensar sobre ello, por experimentar, por discutir y porque la gente me diga que es una tontería y piense en otros temas. Pero te invito a que si estás en los Secret Files eches un vistazo a la clase que acabo de subir hoy de Gea para verlo. Si no, pues simplemente pues, oye, o te apuntas o piensas un poco sobre esta idea que es interesantísima. Y también estamos a la vez con el curso del Thriller y otras cosas distintas que va para ello. Pero bueno, qué interesante, es que Gea siempre tiene las cosas más guapas del mundo. Y esto de que la predicción cambie es que me parece que es la leche. O sea, ¿cómo puede ser que no estemos ahora todos, que paremos todos de escuchar esto y empecemos a pensar en cómo reconstruir las predicciones de esta manera para poder dar un giro a un tropo, a una gestión tan habitual de nuestro género mágico? Y siempre tiene que ser Gea ahí la última palabra para cambiarlo todo. Menudo genios. Toca hablar de mercado y mercadotecnia mágica. Ya están en tu tienda de confianza. Si tu tienda de confianza es la nuestra, ya te digo yo que están, aunque se están agotando muy rápido. Y si es otra, pues seguro que los pueden pedir. Los 2 libros de Buddy Aragón, Juegos Reunidos Buddy e Hipótesis en Teoría. 2 obras maestras, la verdad, porque siempre que hace Buddy algo lo hace bien. Pero estos encima son excepcionales. No sé si será porque me quedé con ganas de leerlos en Magialdia y entonces los pillé ahora con unas ganas salvajes. Aunque tirando un poco para atrás, la verdad es que aproveché también para revisar los anteriores y todo es buenísimo, ¿eh? Una pena que sean tan difíciles de conseguir los antiguos. Yo presiono todo lo posible, pero es difícil, ¿eh?
A ver si se anima a Buddy, reimprime todo y los tiene todos a disposición, porque sería fantástico poder tener una colección con todo su material, no solo los que los vamos pillando cada uno que van saliendo, y eso me recuerda que no los dejes pasar, que los libros de Buddy se terminan agotando. Esta semana le he dedicado más tiempo al libro de Juegos Reunidos Buddy que al de teoría, y tiene una razón, y es que el de teoría hice una primera leída y me gustó tantísimo, habla sobre la empatía y toda su forma de entender la magia, que tan bien explicada, que es una como haberle hecho una radiografía a alguien que viste actuar tantas veces y petarlo tan gordo y aún sabiendo, ¿no? Porque yo sé que Buddy lo tiene siempre todo pensadísimo, porque cada vez que hablo con él me lo transmite en los poros de lo que hace, pero verlo también transmitido para que otros podamos entenderlo es una gozada, así que le quiero dedicar toda la calma del mundo. Y el libro de Juegos Reunidos, sobre todo porque me encuentro muy pocos libros de recopilatorio de juegos de cartas que sepa que van a ser lecciones de magia para mí. A veces me lo encuentro y son para sacar material, para pelear, para discutir o estas cosas, pero la verdad que el de Buddy es para aprender. Todo el material es excepcional, está súper bien explicado, se entiende muy bien la base teórica, práctica que hay detrás, hay cosas de paquetitos, hay actos completos, hay una parte sobre el principio Gilbreth con lo de la pera limonera que es una gozada, que ahora estoy con eso de la serie suyo que me muero. Pero vamos, que te lo recomiendo muchísimo. Siempre hablo de Miguel Bravo, pero en su canal de libros de magia tiene Juegos Reunidos Buddy en la review y son 20 minutos, por eso no le voy a dar yo caña ahora. Aprovecho para decirte una cosa de Miguel Bravo, que estamos haciendo en el grupo de Telegram. Estamos haciendo, quiere decir, lo está haciendo él, t.me/Telegram, es el grupo de Telegram de Magia Studio, un club de lectura. Vamos a ir repasando los libros de mística. Mes a mes va a haber un descuentillo en la tienda para que lo puedas pillar alguno de ellos si no lo tienes para sumarte al club de lectura, lo va a dirigir él un poco para poder ir estudiando cada uno de los libros. Así que pásate por el grupo, que va a ser un proyecto divertido. Yo voy a intentar involucrarme todo lo posible, hablando, si queréis, un poco del proceso de desarrollo del libro, en cada uno cómo lo elegimos o este tipo de cosas. Pero como siempre es una cosa muy fantástica. Ariel, que nos echa siempre un cable trayéndonos las novedades a la tienda, nos ha hecho llegar los Decon de Death Rebel Magic, que es un juego precioso, súper guapo, de magia clásica, de las que se hacían antes, que te comprabas una cosita que venía así como bien empaquetada, con un material pro y que sabías que no te iba a defraudar. Es un juego tipo, no free will, no salidas múltiples, de estas cosas muy directas. Sacas una carterita, que viene todo incluido además, hasta con la carta impresa en español. Sacas una carterita, el espectador ve que hay 4 fichas de póker dentro, coge una, se la guarda en el bolsillo y está predicho. Así de directo y así de sencillo. Pero es que el material está fantástico, el método es absolutamente infalible, ingeniosísimo. ¿Qué cosas más ingeniosas piensa la gente? Y funciona como un tiro, la verdad. Solo te lo quería decir aquí un momentito porque me tiene muy encantado y quiero que le eches un vistazo porque me está gustando un montón y quiero que todo el mundo lo vea. No le voy a dedicar mucho más a fondo, pero lo mismo, porque en nuestra página web, en la página del producto, tienes el vídeo de Ariel con la review en el que te habla un poco más a fondo y así no solo apoyo contenido con otra gente. Porque hay una cosa más que te quiero decir también de estos asuntos de productos mágicos, y es que hemos repuesto el candado este de toda la vida, de combinación, que tú le pones los numeritos y solo se abre con una fecha. Te hablo así un poco del método porque es una ideita que tengo, por si acaso lo tienes dando vueltas por casa y siempre me gustó mucho y a veces cada vez resulta más difícil de utilizar porque, yendo un poco al secreto, que no te vas a fabricar el candado, ya una cosa así de toda la vida, porque para que funcione lo que tiene que ocurrir es que los dos primeros números sean 1-9 de 1900 para que sea una fecha y el espectador abre. Con cualquier otra combinación no abre, entonces le preguntas a una pareja en qué fecha se casaron y entonces cualquier año encaja porque sale, pero antes prueban. Es muy ingenioso y es muy práctico. La combinación además se puede cambiar porque son los dos números primero los que abren y lo puedes poner también 2000 por si acaso quieres hacerlo con una gente más joven. Lo que pasa es que es verdad que ahora, claro, en 2026 ya nos quedamos aquí en un lapso un poco durete, ¿no? Porque hay 25 años ya de margen para que alguien haya ocurrido, entonces hay que apurar muy potente. Y además, si lo que hacemos es llevar al 2000, pues ya solamente hay 25 opciones en el candado y queda un poco más flojo. Yo le doy muchas vueltas porque es un juego que me gusta mucho esa idea de que sea una fecha, de que no sean todas las opciones del candado, sino simplemente un rango acotado pero elegido. Y la verdad es que quería volver a tenerlo y le daba vueltas y eso, y se me ocurrió una idea que he estado probando y que funciona muy bien.
para elegir a los espectadores, tira una bola de papel, ¿no? Y yo utilizo mucho la bola de papel como una posible salida para cosas. Tengo alguna frase así de entrada, ¿no? Entonces, al tirar la bola de papel, explico que va a caer sobre alguna persona, les voy a hacer una pregunta y que esa bola tiene también un poco el poder de arreglar la respuesta. Quiero decir, es importante aquí le caiga, dejo eso así como en el aire, una frase un poco de estas vacías que no dice nada, pero que yo luego puedo reconstruir al final, y les pido que piensen una fecha importante para ellos. No tiene que ser necesariamente para ellos, puede ser para algún familiar, puede ser para alguien que conozcan, puede ser para sus padres, puede ser para sus hijos, porque quizá yo sepa la fecha en la que se casaron o la fecha en la que nació su hijo, pero puede ser que yo no sepa la fecha en la que nacieron los padres, ni de todas las fechas que puedan tener en la cabeza, cuál eligen. Antes de eso se van probando números en el candado, no abre ninguno, y ellos tienen la potestad de decir la que quieran. ¿Qué pasa aquí? Que podemos recopilar y decir, claro, al final esto no son las infinitas combinaciones del candado, pero sí, pensando un poco hacia atrás, que pudiera ser tu abuela, puede ser algo desde 1800, que eso es mentira, ¿no? Porque de 1800 nunca van a ser, al 2025. Tienes casi 200 opciones o de no sé cuánto, porque tiramos para atrás. Al final, cuando pides fecha, hombre, por atrás, si es un familiar, siempre se acota a 1900. Quiero decir, porque no van a pensar así, porque ya son 125 años. Pero podría ser una fecha posterior. Si nosotros tenemos en el candado preparado para que la fecha esté en 1900 y la fecha que nos dicen está en ese rango, es fantástico porque la recopilación nos permite introducir la idea de los 2000 y todo esto. Si la fecha que nos dicen, pon que sea el 2012 y nosotros tenemos puesto el candado en 1900, está la solución. Yo me retrotraigo y les digo que prueben la cifra y ven que no abre el candado. Que eso viene bien, que no abra. Digo que recuerden que la solución estaba en la bola de papel. Yo no podía saber de ninguna manera la fecha que iban a pensar, pero sí por cuántos años se iban a equivocar. Abren la bola de papel y dentro de la bola de pone resta 26 años. Le restan a la fecha 26 años, prueban el candado y abre. Lo único que tengo que poner en el candado es un número mayor que 25 del 2025, cuya resta siempre va a hacer que esté en 1900. Es una cosa así que tienes que pensar, adaptar a la charla, pero funciona muy bien, porque cuando la cifra es directa va como un tiro, pero si no tienes una construcción muy interesante del efecto, porque el número que prueban no abre, se redescubre ese papel que estaba a la vista al principio, y si somos capaces de generar una buena charla, que ahora lo estoy diciéndolo muy rápido para no comerme todo el podcast con una cosa de guión de este tipo, podemos darle como ese giro de jaja, había una respuesta que lo diferencia todo y ahí, eso nos viene. De otra manera podrías elegir a otro espectador y que pensara la edad. Solo tienes que elegir a un espectador al azar que tenga más de 25 años y que lo reste. De alguna manera de ese tipo ya lo puedes hacer y se le saca un partido muy potente a un candado que me encanta, que funciona como un tiro y que ahora ya me relaja muchísimo hacerlo porque simplemente tengo esa bolita de papel que me soluciona la papeleta. Y ahí estamos, a cosas de productos. He hecho un vistazo a las cosas nuestras de la tienda y se viene el Black Friday, haremos alguna cosita, todavía no tengo muy claro el qué, y ya todas estas cosas de la Navidad y todo eso. Pero bueno, te hablé de cosas interesantes que están guapas ahora y nos queda todavía una cosa súper, súper powerful por hablar, así que vamos a ello. Está aquí Eden conmigo porque estamos de domingo y medio trabajando. Bueno, yo estoy haciendo el podcast, pero Eden está ilustrando el libro de mentalismo, que ya estamos en los últimos capitulillos porque deberíamos hacer la campaña de reserva como igual a partir del 1 de diciembre o algo así, justo después de que empiece el Black Friday. Pero tengo a Eden a horario completo haciéndome la maquetación y las ilustraciones. Y me pareció una buena opción sentarnos los dos un ratito y hablar de la ilustración del libro. No hemos hablado mucho, alguna vez en los podcasts el tema ha salido, pero que tratemos un poco esta idea de la lección de fotos, dibujos, qué tipo de dibujos, cuántos dibujos se meten en un libro de magia. La primera cosa es, dibujos o fotos. Bueno, obviamente dibujos. Pero bueno, eso es de formación profesional, yo creo. De todos modos, yo creo que una de las cosas que la gente cree que las fotografías son más fáciles de hacer, bueno, porque es mucho más difícil dibujar, pero es muy difícil que una fotografía en un libro de magia quede perfect. Que la gente dice muchas veces, las hice a color, como si eso fuera mejor.
Ya, y suele ser peor. Suele ser peor porque es mucho más difícil hacer una buena foto a color. Y mucho más caro, claro. Pero que el contraste de color es mucho más Sí. difícil. Cuando la gente hace estas cosas de poner ISO a color pensando que es un valor, generalmente lo que hacen es que parezca más una impresión de copistería, ¿no? Es un problema porque, claro, para hacer ese tipo de, o sea, de elección, pues para empezar tendrías que tener una paleta de color, ¿no? Que se mantuviera a lo largo de las fotos. Y quiero decir que esas cosas no suelen estar cuando es la elección de fotos a color sin más. No hay una escenografía, Claro, un montón claro. de cosas. Por ejemplo, Además de que las fotos de... No puedes romper el marco de la foto. Es que eso, por ejemplo... O sea, salvo que, no sé, que las trates de otra manera, que ahí ya entraríamos en otro tal que es, por ejemplo, el libro de Isaac. sí, Son fotos muy bien hechas. O sea, están perfect, pero además las quiso intervenir como de forma graciosa, ¿no? Con dibujos como encima de las fotos y ahí ya hay más juego, ¿no? Hay más sentido en que sean fotos. sí, se me ocurre también el libro de Shinpei, que tiene unas fotos a color Claro. preciosas. Hombre, por ejemplo, en el de Isaac, él es muy protagonista en las fotos, quiero decir, están hechas, pues eso, con ese sentido de composición fotográfica. Yo tengo que decir aquí a todo esto que yo hablo de ilustrador, pero yo he ilustrado los primeros libros de la editorial, el de Alberto de Figueiredo, El Magia de Mente, los de Joaquín y el último Mansilla, ¿no? Bueno, el último el mío, el antes de la trampa, pero siempre de una forma muy... No quedaba mal, pero apostando por un dibujo lo más sencillo de línea clara. Lo que pasó cuando empezaste tú a hacer los libros es que si te fijas en los libros de la editorial, la estética no es la misma. Hay un proceso previo de elección de una estética diferente para cada libro. Claro. Hombre, a mí me encantan los que tú hiciste porque además veo tu carácter en el trazo y tal, pero sí, hombre, yo lo que me puedo permitir controlando más el campo este es que pues cada uno tiene un trazo determinado, o sea, yo intento que haya un equilibrio entre que sea eficiente y que cada imagen no me lleve pues más de, qué decirte, incluso las más trabajosas, más de 15 minutos por imagen de media no puede ser, porque tardaría muchísimo en hacer un libro, ¿no? Entonces tengo que buscar una gráfica eficiente en ese sentido, pero que mantenga el carácter de la magia que se está representando y del libro, porque encima esto tiene que convivir con eso, con una maquetación, una tipografía determinada y bueno, todo tiene que encajar. Claro, y además hay estilos y estilos. Por ejemplo, por poner un poco de los nuestros, en mi Durante la trampa, el dibujo es un poco, no quiero poner nombres porque es más feo, pero un poco la referencia que tenemos era o Frank Miller o esta línea Sí, dura negra, pero también es verdad que no es un libro de detallín técnico tanto como de claro, escena de objeto, entonces se puede permitir un poco más de eso. claro. El libro de Segóbriga, por ejemplo, compatibiliza mucho cara de Segóbriga y esto con algunas cosas de mano, entonces ya hay un dibujo más a lápiz, más definido. Sí, el pincel y el trazo del de Segóbriga eran muy determinados, o sea, eran muy muy sueltos, son como... Quería una línea suelta que no en otros es muy... por ejemplo, me cuesta muchas veces, y en este de mentalismo sí que hay ahora alguna imagen que he hecho así, pero que los dedos, por ejemplo, sujeten algo y se desvanezca sin más y que la línea muera sin más. Que eso lo hice en el de Segóbriga, me pegaba muchísimo, en otros me parece como que no pega nada, ¿no? O sea, es que ya te digo, el carácter de la magia que se está haciendo en el libro en cuestión también te lleva mucho a cómo representarla. Por ejemplo, los de Alberto de Figueiredo, 25-26, que son Sí, libros muy técnicos, tienen una línea muy clara que sí. busca mucho también que sea bonito, pero que sea funcional. Sí, en ese era como... yo me he ido a... ahí me fui un poco al dibujo japonés en el sentido, no tanto de magia como en general, de líneas muy claras, muy tinta, o sea, ahí no hay degradados en Alberto, ni aunque sea de línea degradada, ¿eh? Todos son líneas como muy claras y que acaban y empiezan, pero a la vez eso, quería darle... No sé, las líneas, por ejemplo, en el de Alberto, creo recordar que se van como, ¿cómo se llama? Como rompiendo cada vez en trozos más pequeños. Cuando se va desvaneciendo, no se desvanece la línea, se desvanece como en tramos. Y eso me parecía que le aportaba eso, algo gráfico, estético, sin poner en tela de juicio la parte gráfica clara.
Y a nivel técnico, porque a nivel técnico pasamos varias cosas. En los primeros libros, que fue el primer libro, que fue el antes de la trampa, todavía no hacías dibujo digital, entonces tú hiciste la parte de los dibujos bonitos, el de Hitchcock cortado a la mitad, que quiero que los regamos para las tazas, ahora que imprimimos tazas, sin hacer unas bonitas. Y el otro, el El de... de Charlton Heston Y el y de de Aristóteles Aristóteles. echando los rayos por los ojos. Yo hice el bicho ese Sí. de las manos y a partir de ahí probamos con una tableta de dibujo, probaste, pero al final dibujos en iPad. Yo creo que cuando hice el de esos de antes de la trampa, estaba en mis intentos con la tablet, porque claro, era una tablet que era una cosa gris en la que tú tenías que dibujar y se dibujaba en la pantalla del ordenador. Es decir, la mano izquierda dibujaba en una pantalla gris, pero yo tenía que estar mirando a la pantalla del ordenador. Que así fue como dibujé yo los de Claro, Joaquín, claro, ¿eh? que sí, pero que yo solo estaba contando que en aquel momento, en el antes de la trampa, yo literalmente me había puesto como 2 o 3 veces con eso y pensé que no iba a poder hacerlo. O sea, simplemente no era capaz. ¿Qué pasa? Que pues de repente al cuarto o quinto intento algo se había desarrollado en mi cerebro y de repente pude hacerlo. Y entonces trabajé con esa tableta. Y Yo luego creo que con una con pantalla. el de Alberto lo trabajé medio, pasando de la de sin pantalla a la de con pantalla. Y a partir de ahí ya con lo del iPad, que bueno, es que es una pasada el Procreate, la verdad, en cuanto a simpleza a la hora de dibujar y pasarme los dibujos en carpetas a otro, o sea, para luego ponerlas en el libro, es que ese Guirigay es perfecto, vamos, Una cómo cosa que lo no- resuelve. Una cosa que nos preguntan mucho es que si utilizamos fotografías de referencia, claro que sí. Hombre, claro. Todos. Además, los dibujantes de cómic también usan fotografía como referencia para Sí, muchas de cosas. hombre, en cómic es un poco distinto. Habrá, bueno, cada uno, ¿no? Es como, hay gente seguro que no utiliza nada y otros que utilizan Bueno, mucho. claro, yo pienso los muy realistas que algunos que leo yo que Pero hay más, o sea, quiero decir, fotos de referencia es muy lógico usarlas. Y yo en los de magia, o sea, es que volvemos a lo mismo, es lo de la eficiencia. Si tuviera que pasarme con cada dibujo, hacerlo de cero sin ninguna referencia, o sea, tardaría años en hacer un libro. sí, bueno, los de Kaufman, él sacaba las fotos y hacía con transparencias. Claro, es que tiene mucho más sentido. Un poco con esa cosa, ahora cuando yo pienso ahora en esa cosa ya te dije varias veces que había planteado y lo dije también en el podcast de hoy, que me gustaría hacer un trabajo para que la gente se pudiera hacer unos libros de magia de ellos, en casa, más o menos, un poco con todo el proceso, hablaremos de esto cuando lo haga a nivel ya puramente técnico. Pero yo siempre tengo esta duda de, claro, nosotros tenemos la ventaja de que dibujas. Ok, yo antes podía chapurrear dibujos y todos los libros pueden tener un acabado muy profesional. Pero tener la visión de alguien que sepa más, como tú, para el que necesite hacer algo rápido, que diga, yo tengo que hacer unas notas. Sí. Entonces piensa, que me las haga la IA. Eso no, porque Claro. ya no saben los dedos y no van a quedar bien y van a cantar a IA. Una cosa que tenemos Sobre que hablar todo. es el cante a IA. Que cantan, que a mí me traen ahora un montón de cosas hechas con IAs y todas son marrones. Eso es lo primero, no sé por qué no cambian el código de color. Pero bueno, que esa cosa no. Y luego se trabaja mucho estas historias de utilizar como filtros de dibujo. Ya. Quizá alguien que sea un poco cuco y que maneje bien estas cosas podría utilizar un filtro de dibujo y luego trabajar sobre él. Yo creo que tú tardarías muchísimo más que haciendo el dibujo. Claro. Quedaría peor, pero que alguien pruebe así, pues... Bueno, puedo echarle una pensada, igual se me ocurren otros métodos, ¿eh? Y si no, yo una de las cosas que diría, que para mí es lo mejor, es conseguir a alguien que sea un poco apañado de fotos, hacer unas fotos en blanco y negro, preocupándose mucho del contraste, Sí. sobre todo del contraste, que los negros estén negros, Sí. del vestuario y de tener una escenografía lo más limpia posible. Quizá. Yo estaba revisando cuando un poco hablábamos esto, las primeras notas que hicimos, las que hice pequeñas Sí, sí. de un puño de mentiras, que hicimos las fotos en un bar y quedaron muy graciosas porque se cuidaron mucho para eso. Entonces, tener ese cuidado estético creo que es muy importante y también es lo que separa a un libro de magia de un libro de autoescuela o de Sí, estas sí, cosas sí. así técnicas. Sí. En el sistema de organización de los dibujos, también quería que habláramos un poco de la elección de los dibujos, de cómo hacemos esa elección. A veces me corresponde a mí el elegir y yo tengo una idea sobre la cantidad de ilustraciones que tiene un libro que no es la más extendida. Cuando alguien me dice, voy a hacer un libro y tiene 800.000 fotos, digo, bueno, pues si tiene 800.000 fotos, pues haberle dado al play y en vez de hacer un libro, haz un vídeo. Ya. Las pones y está. Para mí las fotos en un libro
el texto tiene que estar también explicado, que no hicieran apenas falta fotos, o dibujos en este caso, quiero decir, y que sean muy aclarativas y vayan mucho al punto. Sí. También depende mucho, claro, del público al que va el libro y todo esto, claro. Porque hay muchos libros que, hombre, son libros de magia de autor, que ya el que lo compra está comprándolo porque es Alberto, o porque es el libro de, no sé, el tuyo o cualquiera, ¿no, Isaac? Y entonces, claro, hay muchas cosas que te puedes ahorrar, porque es que se presupone ya un nivel para alguien que se acerca a magia de autor, ¿no? Que no es lo mismo de un manual. Y otras que no te puedes ahorrar sorprendentemente. Justo, Por ejemplo, en el libro Encantado hicimos muchos más dibujos de los que haríamos si ese libro fuese de otro sí. tono. Pero, por ejemplo, mira, justo acabas de terminar de ilustrar en el capítulo de sobres del libro el Free Will, que yo tengo un trabajo sobre el Free Will. Sí. El Free Will es un juego que no debería tener, o sea, no tiene necesidad alguna de tener ilustraciones porque son simplemente 3 objetos. Pero Además, hemos explicado justo antes con ilustraciones el método que se va a usar, ¿no? Pero el método, la única ilustración que hay es una foto de una cartera, unas gafas y unas llaves puestas sobre una mesa. Que es una ilustración que no alude a la técnica, pero cumple una premisa, una cosa que para mí es súper importante, que es dotar de estética el capítulo, Claro. y a la vez que tengas una referencia al abrir que te dé una imagen de lo que está ocurriendo. Cuando nosotros discutíamos mucho el libro de Alberto, que fue el primero que tú y yo gestionamos mucho de ilustración entre los dos, había esta cosa de que tenía que haber una ilustración que demostrara nada más abrir el juego de qué leches iba el juego, y una más o menos al final que cerrase un poco esa experiencia en los juegos que hiciera falta, en un caso como el libro de Alberto, ¿no? Que son rutinones muy largos. Sí. Pero acabamos de hacer, por ejemplo, también el juego de la tira del periódico. Muchas veces los juegos requieren una ilustración que les dé sabor y que se entienda la dinámica, y en eso es mucho tu trabajo de hacer ilustraciones que ya tengan un trabajo de puramente de ilustrador. Sí, me está gustando mucho el de... porque este es otro estilo totalmente distinto que no había usado en ningún libro antes. Que eso, empecemos a romper un poco la línea del todo con... A ver, yo siempre he hecho diferentes trazos y diferentes pinceles, digamos, diferentes plumas para cada libro, ¿eh? No, creo que no hay 2 que lleven el mismo tipo de dibujo exactamente, ¿no? Aunque se parezcan. Pero a partir de lo que decías del de Durante la trampa, que decidimos hacerlo así más tipo cómic, más, pues los dedos pueden ser cuadrados, no tiene por qué ser la mano tuya que ha sido siempre, ¿no? Cuando dibujo libros. Bueno, ahí rompimos un poco esa línea, y con este de mentalismo, que queríamos que tuviese un poco el tono de las revistas de Jinx y de este tipo de maquetación un poco loca y punk, ¿no? Joder, me encanta el pincel que estoy usando, el rollo más punk que tiene, más sucio, pero que a la vez las cosas que son claras creo que son bastante claras, porque aprovecho, pongo texto de repente en el, no, flechas, textos, Claro, pero porque... integradas en el trazo ese sucio, y creo que queda muy chulo. Sobre todo, por ejemplo, en el capítulo de sobres, el que llevamos estas 2 semanas dándole caña, que encima hay un montón de sobres dibujados, que son sobres, Claro. y luego, bueno, un capítulo guapo porque tiene todo el trabajo del Free Will, el Fourth Dimensional Telepathy. La verdad es que yo creo que es de las cosas, un capítulo que al principio iba a ser de transición en el libro y que está siendo uno de los ejes fundamentales. Sí, sí, Y... de los más largos además. Y además también en el libro una cosa que es importante para que alguien piense en la estética de los libros es también imágenes que hagan que alguien pueda ojear el libro y le invite a leerlo. Aquí, por ejemplo, hay algunos caretos sueltos por los capítulos. En sí. espacios en los que vemos que pasa el texto y nada le introduce el ritmo visual, se pueden introducir situaciones externas al libro. Mejor que meter otra mano simplemente sujetando una carta que puede no aportar una información real. Imagínate que estamos hablando de un juego de cualquier cosa, de papeletas, de estos del capítulo de psicometría. En el capítulo de psicometría al final son tarjetas que tienen nombres y un tipo sujetándolas. Pues de repente añadir más dibujos de esos por generarle ritmo al libro no le van a aportar nada, pero de repente por una ilustración en la que se vea a Hahnemann le da carácter. Sí. Lo mismo que hay otra de... No decimos de quiénes son para que se vayan descubriendo. Bueno, están en mi Instagram. Si bueno, están en el Instagram, pues eso. Cada uno con su música elegida perfectamente. Pero está Larry Becker, que a mí me gusta mucho, que es un tipo que reivindico mucho en el mentalismo, que se le deja siempre un poco de lado porque dicen que es magia mental. Un día habrá que hablar de esas cosas y de que cada uno que haga lo que quiera, pero que aceptemos las cosas buenas que nos traen. Bueno, esto de meter imágenes que... quería decir un término latín así molón. Como externas, ¿no? Como... Por la carus.
lo hice, vamos, me hice un curso acelerado de ello en el libro de Gea. Bueno, el primer libro en el que está hecho eso es en el Antes de la trampa, que las caras de Claro, Charlton Heston, claro. de Aristóteles y Aristóteles... Cisco. No, está hecho la trilogía del embuste, en las notas de conferencia, que hay dibujos tuyos de cuando nos conocimos, puestos que simplemente eran Terribles dibujos. adiciones, no, eran fantásticos, pero que ya es la idea de que en un libro de magia se cumplen esos dos factores, que es el factor explicativo, el estético y también el de ritmo. Y yo le doy mucha importancia al ritmo de la lectura de los libros de magia y creo que el hecho de que cuando pensemos en la ilustración no sea simplemente una cosa estructural, sino que acompañe el ritmo, acompañe la lectura. Bueno, y acompaña el carácter, ¿no? O sea, Claro. el carácter incluso de la magia, ya te digo, a mí eso me obsesiona bastante. ¿De qué tipo de magia se está representando? Tiene que haber coherencia entre el trazo y cómo se está explicando y cómo se componen las páginas, los títulos y todo, porque es un todo. Tiene que tener sentido con el tipo de magia. Sí. No, es eso, me parece que es muy importante la elección. No tiene que haber muchísimos dibujos. Yo cuando veo esas fotos de un doble corte y me ponen todos los pasos, pienso, o Claro. no confía en la explicación, o no confía en otra cosa. Una de las cosas que estoy pensando, por ejemplo, que a ver si llego para lo del libro, es también, como decimos en el Durante la Trampa y en el Durante la Trampa es en el que empezamos, poner algunos vídeos de acompañamiento en una parte digital. Casi No voy a- algunos de los de fabricación de sobres, por Sí, ejemplo. al menos poner unos cortos de 10 segundos en los que enseño el sobre por los dos lados y cómo hago el Acidus Plus y un poco estas cosas en vídeos cortísimos, simplemente de acompañamiento. Y otra cosa que yo tengo la manía es que no haya QRs ahí metidos por el libro. Que al principio hay Ya. un enlace que te lleva a esa parte digital y está, porque el día que eso deje de estar, no pase nada y que sea autocompleto. Al final la gestión de los dibujos siempre es un jardín, porque hay que pasarlos de un lado al otro, Sí. tener en cuenta el CMYK y el RGB, Hombre, sí, las resoluciones, los grosores de página y esas cosas. Pero bueno, eso ya quedaría para otro día, que igual hablemos de formatos de libros. Igual Ya. hacemos tú y yo el curso un poco en vídeo y esto, y hablo yo primero de la parte de elección de material, repertorio, Sí, sí. escritura, luego hablamos de maquetación, hablamos de producción y hablamos de todo esto porque la verdad que hay mucho que se puede hacer y da carácter. Y vamos, salvo tu máster de edición, somos totalmente autodidactas en absolutamente todo. Sí, bueno, pero claro, además el máster de edición iba dedicado a aprender en grandes historias. Yo esto lo explico siempre bueno, igual hace ya mucho que no lo digo. A mí me marcó más que el máster de edición. Yo hice un máster de edición aquí en Madrid cuando estaba terminando Derecho, que un fin de semana había un taller en Ivory Sí. Press de una editorial argentina que ya no tengo ni seguido ni nada, que hacían libros de guerrilla, que eran libros en la época del Corralito y nos enseñaron de repente que ellos hacían libro con cualquier cosa. A mí eso fue lo que me marcó, el Claro, hecho de claro. pensar, porque claro, a mí me enseñaban Santillana, Taurus, Sí, sí. todas estas cosas y era como, bueno, esto necesito ir a negociar a la Feria del Libro de Hamburgo a ver cómo leches consigo un libro. Y eso fue lo que me cambió todo y lo que además, una cosa muy importante es, las cosas hay que hacerlas bien. Aunque no sepas. Quiero decir, yo Claro, maquetar el primer libro de Eugen Burger, y esto es una cosa que quiero que quede clara, en el máster de maquetación nos dieron un fin de semana de maquetación. Un viernes y un sábado. Y una De clase, práctica, ¿no? De clase de maquetación. Lo demás fue viendo, entendiendo libros, mirándolos, revisándolos y pensando que mi libro quería que se pareciera a los libros de verdad. Y viendo y eso. Con lo cual yo lo que quiero decir con esto, con este mensaje tan duro, cierro mi parte, es no hay ninguna excusa para que un libro de magia que hagamos parezca hecho en Word y que cuando lo veamos digamos, esto está sacado del trabajo de fin de curso de alguien, impreso sin más. Porque simplemente viendo un libro al lado, sabes que eso no está bien. Claro. Y no solo sabes que no está bien, para mí es una falta de respeto a la idea de los libros. Y eso es una cosa que sí que quiero dejar clara. Yo normalmente soy como muy con esta cosa muy liviano, pero a mí me enfada mucho porque me parece que transmite poco amor por los libros el que hace un libro sin respetar lo bonitos que son. Y no digo hacer una obra estética fantástica, ¿eh? No, Digo no, un claro. mínimo, un mínimo no formal. No dejarme una página en blanco a la derecha, no ponerme los números en todas las páginas en blanco, no dejármelo todo mal justificado, que las fotos estén Es que pixeladas. creo que si lo que tú quieres hacer es publicar como sea y no tienes ni te vas a poner con ello y tal, entonces haz un rollo fotocopias, canutillo. Por supuesto. ¿Sabes? Pero no te pongas a hacer un libro de estos de... Bueno, iba a decirlo de Amazon, ¿no? De horrible papel, horrible portada, horrible maquetación, horrible todo,
O sea, no merece ese continente. No, nosotros hacemos... Bueno, los culebres están un poco más cuidados, pero la Quiero idea decir, de un volver al... contenido que puede ser bueno, pero está, si lo vas a... No vas a ponerle el mimo a hacer un libro con ello, e imprímelo. O sea, imprímelo en canutillo y ya está, Y ¿no? además, si no sabes, cópialo. Copia Claro. un formato de un libro, elige uno y hazlo igual. Claro. Y si no, nos preguntas, o cuando hagamos esta historia lo hacemos. Bueno, Sí que te lo decimos sin compromiso. sin problema. Espero que esto te haya gustado. Seguiremos hablando de estas cosas de libros y de cosas de producción. Y ahora ya es el domingo, que estoy grabando esto muy tarde, pero es que estamos con las cosas de la tienda que vamos a cambiar, que es que se me van los días, no caben. Y me toca jugar un poco al Claroscuro Expedition 33 y unas carreras de Assetto Corsa antes de terminar el día para que la semana pueda venir con fuerza. Comenta, da like y todas esas cosas. Súmate al Telegram y apúntate a los Secret Files, que para las cenas de Navidad viene muy bien tener algunos jueguitos nuevos. Nos vemos la semana que viene.